Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Hola a todos y bienvenidos al primer programa de 2023. Ha costado, pero aquí estamos de nuevo disfrutando de la bicicleta. En este caso, viajando por el mundo con Dani. Pero antes, las noticias ciclistas de la mano de Jaime Pérez. La categoría cadete ya tiene un nuevo campeón autonómico de ruta. Es Javier Cubillas del equipo Electro Hiper Europa. Quique Marachón del Icascola entró segundo y Eric Igual del Infinobras Grupo Sime fue tercero en este podium en la prueba de Sueras. Víctor Castellano del equipo STEC Salazones Ricardo Fuentes ha sido el ganador de la ronda ciclista al Maestrat disputada en Benicarló. Víctor César de Paula del Valverde Team fue segundo y Óscar Moscardó han completado el podium de esta jornada. Victoria de Antonio Domene del Suministros Dama en Catral. Teófilo Jiménez del Uniformes Murcia fue segundo y Diego Milán del Unisport fue tercero. Mario García Quiñonero del Suministros Dama continúa líder del Interclub Vega Baja. Y el próximo fin de semana se disputa el Campeonato de Pista Élite y Paralímpico en Valencia, el Giro Moscato en Godelleta, el Trofeo de Escuelas Ciclistas de Catadau, la Marcha Vapace en Vétera y el Trofeo San Onofre en Quart de Poblet. Automovilista. La distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1,5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo. Ciclista, usa siempre el casco que debe estar homologado y asegúrate de su correcta colocación. Síguenos en Twitter, @todociclismoupv. Bueno, hay una frase que se le atribuye a Confucio, como bien dice nuestro invitado en su blog, y es que todos tenemos dos vidas. La segunda empieza cuando nos damos cuenta que solo tenemos una. Y a nuestro invitado, el sartenazo, le vino con 17 años. Él es Dani Q. Muy buenas, Dani. Muy buenas, Paco. Un placer saludaros. Pues, bueno, lo primero, lo de Dani Q, ¿es tu apellido o es un nombre que te has puesto? Es apellido de redes, ya sabes. Pero bueno, eso resultó, pues un amigo de la universidad me decía siempre Dani Q, Dani Q, Dani Q, y se quedó así en las redes. Ah, vale. No tiene nada que ver con que seas el cuñado de las reuniones familiares y por eso te fuiste de viaje, ¿no? No tiene que ver, no tiene que ver. Vale. Bueno, pues a ti, Dani, con 17 años ya te vino la sorpresa que te detectaron un cáncer, casi pierdes una pierna, y a raíz de ahí, eso, como tú bien dices en tu página, marcó tu personalidad totalmente, ¿no? Sin duda. Pues a veces siempre digo que por suerte, por desgracia, necesitamos algún punto de inflexión en nuestra vida para hacer un gran cambio en ella. Y para mí, verdaderamente, pues ese tipo de episodios personales marcaron mi forma de entender la vida, desde luego. Y entonces, una vez superado ese primer episodio, que has tenido varios, empezaste a correr, a hacer carreras de larga distancia, y a partir de ahí, ¿cómo te pasas a la bicicleta? Pues a la bicicleta ya me pasé como medio de transporte para viajar, sobre todo, ¿no? O sea, realmente a mí me gustaba el deporte, hacía eso, cosas de correr, hacía alpinismo también. Y luego surgió la pasión por viajar. Y, de casualidad, descubrí... A ver, yo siempre tenía la idea de que para viajar por el mundo hacía falta mucho dinero. Y casualmente en Barcelona, un día, en una librería, pues vi la charla de un chico de Zaragoza que había hecho un gran viaje en bicicleta. Me llamó la atención y lo probé. Y ahí me enamoré de la bicicleta como medio para viajar, efectivamente. Y desde entonces han pasado pues 9 años. ¿Diego Ballesteros era el de Zaragoza? Ah, ¿cómo lo sabes? Efectivamente, Diego Ballesteros, sí. Sí, es que aquí hemos hablado muchas veces con él de su viaje y de muchas historias. Es un tío majísimo, Diego, vamos. Sí, muy majo, muy majo. De hecho, me impactó su historia, de hecho, y bueno, tuve el placer de saludarlo. Y luego sé que ha seguido mis viajes incluso por Facebook, ¿no? En algún momento. Pero cuando tú le viste, ¿fue a la vuelta del viaje de Zaragoza a Pekín o ya había tenido el accidente? Ya había tenido el accidente, efectivamente, sí. Presentaba su libro. Bueno, y tú en esos momentos te desplazabas en Barcelona en bicicleta, pero era lo que hacías, o sea, no te hacías etapas con los amigos de subir el Tourmalet ni nada de eso, ¿o sí?
No, realmente sí que tenía una bicicleta de montaña, una mountain bike bastante sencilla, de la marca Monty, que además la tenía allí en la fábrica en Barcelona, cerca de casa, digamos, y es la que usaba, sí, eventualmente en los fines de semana como complemento pues deportivo, de correr, de ir a la montaña, y sí, me gustaba, pero de una forma muy eventual. Uh-huh. Claro, pero ahí Diego te siembra esa semilla y eso ¿cómo se transforma en algo? Bueno, pues de alguna forma, por esos capítulos, episodios de mi vida que tú comentabas, y también al final mi vida más rutinaria, yo sí estudié informática, una ingeniería y bueno, durante parte de mi vida muchas cosas de informática y trabajaba en cosas relacionadas con la informática, pero ese mundo de la ciudad también se me antojaba como un poquito depredador, en el sentido de que muchos de nosotros no tenemos tiempo para nada y algo me empujaba a hacer algo diferente. Entonces, casualmente, cuando vi la charla de Diego, pues precisamente había acabado un trabajo, tenía un poquito de dinero ahorrado y ahí empecé a probar eso de viajar en bicicleta y me encantó, me enamoré de ese tipo de vida. ¿Y cómo lo probaste? ¿Cómo fue tu primer viaje? Pues fui armando todo poquito a poco, ¿eh? Fui comprando el material que necesitaba, el portabultos, las alforjas, poquito a poco, y hasta que ya fui yo preparando con la intuición de que eso podía ser para un largo tiempo, aunque no lo sabía, pero quería probarlo. Y lo primero que hice es pues salir de mi casa, cerca de Barcelona, y cruzarme España como el Camino de Santiago, así decirlo, hacia Santiago de Compostela, pero haciendo mi propio camino, ¿no? Acampando bastante, usando los espacios naturales de vez en cuando y probando si ese tipo de vida iba a ser para mí. ¿Ahí cuántos años tenías? 31, exactamente, 31. ¿Y te lanzaste solo? Efectivamente, solo, sí. También es verdad que en ese tipo de vida, pues si estás esperando a veces a las amistades, pues ya sabes que puedes esperar eternamente porque muchos no tenemos tiempo, ¿no? Con tantos quehaceres en la vida rutinaria. Así que al final, finalmente, me lancé solo, sí. Entiendo por cómo ha sido tu vida posterior que te encantó ese primer viaje, ¿no? Así es, desde luego. Yo ya tenía la intuición de que me podía gustar porque la parte de acampada, digamos que bueno, pues ya lo practicaba de vez en cuando en la montaña, haciendo alpinismo, y era una parte que no me incomodaba, pero desde luego, bueno, pues hasta que no lo probara no podía estar seguro de ello. Uh-huh. Y bueno, la verdad es que tuviste práctica inicial ahí. ¿Cuáles fueron tus fallos iniciales? Bueno, seguramente diversos, ¿no? Sobre todo, pues a lo mejor el material que llevas. Sí que es verdad que yo partía pues un material muy básico al principio y he ido mejorándolo con el tiempo. Pero bueno, mucha de la experiencia se va ganando pues a prueba y error, ¿no? O sea, son las cosas en el tipo de material que utilizas, ya sea desde la acampada como para cocinar, etcétera, vas viendo lo que puede serte más útil, lo que no, y incluso vas aprendiendo pues cosas de mecánica por el camino, porque tampoco era un experto, ¿no? En muchas cosas de la bicicleta. Así que, bueno, quizás a lo mejor hubiera aprendido alguna cosita más antes de partir, pero bueno, me lancé por el camino me fue instruyendo en cada caso. ¿Eso cuánto tiempo duró? Pues realmente esa primera salida por España fue un mes, cruzando desde Barcelona, pues hacia Aragón, luego me fui hacia el norte de la península como hacia Irún para hacer todo el camino del norte o de la costa y luego pues llegué hasta Fisterra en Galicia. Pero el camino del norte es mucho más duro que el normal, ¿no? ¿No se te hizo durísimo los rampones? Efectivamente, es un poquito más duro. Sí que es verdad que yo alternaba muchos tramos con carretera, porque al final hacía mi propio camino, pero ciertamente el norte también me gusta mucho y el norte de España pues es bellísimo y me encantaba disfrutar de esas zonas naturales que tenemos. Entonces, después de ese, ¿cuál fue tu salto? Pues prácticamente casi de forma seguida me marché a Marruecos. Digamos que para probar, pues con una prueba de mayor calado, si eso de la aventura era para mí. Pero, ¿y Marruecos resulta muy similar a España, digamos? ¿No es tan diferente el contraste? ¿O cómo lo viste? No, realmente hay un contraste cultural muy potente, a pesar de que esté cerca, claro, pues al final culturalmente es irse a otro mundo, ¿no? Verdaderamente un mundo árabe, musulmán, donde, bueno, toda la cultura es totalmente diferente, donde ya prácticamente es difícil el contacto con la gente, el idioma y muchas cosas. El reto verdaderamente era mucho más intenso.
Claro, ahí. ¿Cuánto tiempo fue ese? Y mira, pues digo que fue intenso porque además lo fue porque tuve también alguna anécdota negativa, y es que me robaron en un lugar y tuve que volverme antes de lo que yo tenía previsto, y al final solo estuve pues poco más de un mes por Marruecos. ¿Y pero qué te robaron? ¿La bicicleta o todo? Pues mira, precisamente la bicicleta no fue lo único, digamos, que no me robaron o no les interesaba. La bicicleta estaba con un candadito a un árbol y me robaron mientras dormía en la tienda de campaña. Pero básicamente lo más problemático quizás fue el pasaporte, ¿no? Que cuando estamos en un país ajeno al nuestro suele ser, pues eso, el mayor problema, ¿no? Uh-huh. ¿Y en Marruecos qué hiciste? ¿Un recorrido circular por ahí? ¿Qué tipo hiciste? Pues yo volé al sur de Marruecos, a Marrakech, con la intención de hacer un pedaleo cercano al Atlas y luego volver incluso hasta la península pedaleando. Pero desgraciadamente pues se quedó por aquella zona, siempre del sur de Marruecos, porque cerca de Agadir fue donde tuve este suceso, y al final, bueno, para poder tramitar el pasaporte preferí volver a España con un salvoconducto y hacerlo todo aquí, puesto que ya pues cuando me pasó eso encontré un pasaje barato, un avión barato a Estados Unidos, y quería lanzarme ya hacia América y seguir mi viaje por allí. Esa es la que quería llegar yo, pero espera, antes de eso, cuando te roban el pasaporte, ¿cuáles son los pasos que tienes que hacer? Bueno, en primer lugar, poner una denuncia, que ya es algo tedioso porque, bueno, precisamente estaba en un pueblo donde nadie hablaría español, claro. No. Hablan francés en los pueblos grandes, pero pues yo chapurreaba un poquito de francés y nadie habla inglés, efectivamente. Entonces, gracias a un chico de un hostel que me ayudó y vino a hacer de traductor, pudimos traducirlo del inglés al francés un poquito y pude hacer la denuncia. Y luego con la denuncia, pues en el consulado, pues o bien te puedes tramitar un nuevo pasaporte, lo cual en Marruecos, por ejemplo, en esa época tardaba varias semanas, o bien te pueden hacer un salvoconducto, que es como un papel para volar de vuelta al país, ¿no? Y eso es instantáneo. Eso sí, es instantáneo, pero ahí ya debe especificarse el vuelo en el que va a volar uno, etcétera, ¿no? O sea, es algo concretamente para salir del país, simplemente. Entonces, cuando vas a hacerlo, ¿tienes que tener ya el vuelo de vuelta sacado? Exacto. Si mal no recuerdo, así es. Sí, porque tiene que estar especificado todo. ¿Ahí te llevaste la misma bicicleta que al Camino de Santiago? Sí, así es, sí. La bicicleta que me acompañaba en ese momento era la misma y fue la que me acompañó pues durante más de 5 años, que son todos los que pasé luego por Latinoamérica. Uh-huh. ¿Y qué bici era esa para que haya funcionado tan bien? Porque entiendo que te ha funcionado bien, ¿eh? Bueno, luego te daré más detalles, no tan bien. La pobre dio mucho las consecuencias de llevar bastante peso. Era una mountain bike sencilla. En la época, estamos hablando de 2014, pues se estilaban mucho ese tipo de mountain bikes con una suspensión delantera, unas RockShox, que por suerte era bloqueable, ¿no? Que al final, pues la suspensión puede ir bien, lo que pasa es que muchas veces cuando vamos muchos kilómetros por pavimento, si no se podía bloquear, pues era un hándicap, pero en ese caso se podía bloquear. Y bueno, la bici en sí iba muy bien, ¿no? Pues tenía un cambio, si mal no recuerdo, pero pues más o menos, no sé, era de Ore, pero bueno, no era tampoco pero no de era los una mejores. Bici de 3.000 euros, ¿no? No, para nada, era más bien de 300, sí. Un cero sobraba ahí, ¿no? Y de aluminio, entiendo, o de acero. Bueno, te iba a contar después, tuve varios problemas, incluso hasta se me llegó a partir el cuadro en algún momento por América. Claro, eso es algo que siempre recomiendan, ¿no?, los viajeros, que tiene que ser de acero la bici para poderla soldar, ¿no? y ahí volaste. Sí, bueno, ahora te contaré. No, pero que verdaderamente se pudo soldar. O sea, me pasó ese inconveniente del cuadro en mitad del Perú, que casi se me saltó una lágrima cuando vi que estaba rajado en un punto, y bueno, pues apareció un maestro minero con aliento a alcohol en un pueblito por ahí de Perú y increíblemente me hizo una soldadura que aguantó muchos meses. Luego cambié el cuadro en un momento determinado, pero me aguantó muchos meses. Ahí, ese viaje lo iniciaste arriba en Estados Unidos. Así es, en Estados Unidos es donde arrancó ese periplo por América. Que fueron varios años, y ahí te llevaste ya todo
lo que habías ido aprendiendo en tus diferentes pequeños, si se puede llamar pequeño, 30 días, de los errores que hubieses cometido ahí, ¿no? Y ahí y supongo que ibas muy optimizado de ropa, de peso y de todo. Pues sí, finalmente sí, lo que pasa es que bueno, uno va adaptándose por el camino después, porque al final ya en un viaje tan largo pues es como una forma de vivir y realmente pues hay piezas de ropa que se van a desgastar que vas a cambiarlas por el camino y otro tipo de material se te va a estropear y vas a encontrar o vas a poder comprar lo que encuentres en cada determinado país, ¿no? Pero sí, de ropa, por ejemplo, sí que al viajar todo el año tienes que cuadrar un poco las épocas de frío o calor y llevar también, ¿no? Para si hace frío o si no hace frío. Pero ¿tú no sabías en realidad cuánto tiempo ibas a estar o tu planteamiento era, mira, de por vida, lo que tarde? No. Realmente me planteé en Estados Unidos con idea de recorrer Latinoamérica hacia el sur, de ir hacia Argentina, pero bueno, eso era como un destino lo suficientemente lejano como para dejarme llevar y ir viviendo así, porque también pues en algún momento yo soy informático y paraba incluso para hacer algún trabajito, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues no tenían una fecha límite y simplemente me dejaba llevar por el camino, sí. ¿Y con cuántos, por ejemplo, arrancas el viaje que llevarías alforjas pues delante, detrás, por todos lados? La bici parecería un sidecar, ¿no? Prácticamente. Y, por ejemplo, ¿cuántos calzados llevas? ¿Qué calzado? Calzados he llevado prácticamente siempre un solo calzado más unas chanclas, ¿no? Que fueran pues, las típicas chancletas de ducha o para estar cómodo en caso de calor. Pero yo, bueno, quizás porque también soy aficionado a la montaña, normalmente he llevado las típicas zapatillas de senderismo o de trail, digamos, o incluso botas he llevado, ¿no? Porque siempre me han resultado cómodas y llevaba las típicas botas. De hecho, por América viajé mucho tiempo con unas botas de Decathlon de estas de 20 euros. Sí. ¿Y no se revientan mucho con los pedales? Porque al ir solo en ese punto tantas horas al día... Bueno, no demasiado y sin embargo, además, ya sabes, en Latinoamérica se repara todo, así que recuerdo pues remendar cualquier cosa, incluso en varias ocasiones, o sea que en ese sentido no hubo mucho problema. Uh-huh. Y la bicicleta, bueno, empezaste en Estados Unidos y fuiste bajando por la costa del Pacífico, digamos, hasta abajo, uh-huh, hasta Ushuaia, entiendo, y durante ese periodo la bicicleta... ¿Se te rompió el cuadro? ¿Pincharías un montón de veces? ¿Se te romperían radios? ¿Qué inconvenientes tuviste? Sí, varios, ¿no? Muchos relacionados con el peso, porque verdaderamente es lo que hace sufrir más a la bicicleta. Entonces, como dices, pinchazos quizás no tanto, porque muchas veces la gente que hacemos grandes viajes usamos algunas cubiertas famosas de cicloturismo, como de la marca Schwalbe, que bueno, pues son muy resistentes para los pinchazos, pero radios sí. De hecho, pues llevaba un extractor de cassette, y muchos, pues a veces tenía que desmontar la piñonera, cambiar radio y alinear yo así un poquito a ojímetro la rueda o con algún mecanismo así artesanal. Y bueno, pues varias cosas que fui aprendiendo por el camino. También el desgaste de la cadena, que me hizo que se me abriera en varias ocasiones y en algún momento no llevaba una de repuesto y tuve que sufrir esos problemas. Y luego pues los portabultos que se partieran también, porque a lo mejor en algún momento llevaba alguno de aluminio que no era tampoco muy adecuado, no era como el típico de acero robusto, sino que era alguno de aluminio, y eso pues claro, verdaderamente no aguanta mucho tiempo con mucho peso. O sea, pero sí fueron varios. Sí. Entonces lo que estabas hecho es un experto en cinta americana y bridas, ¿no? Bueno, siempre bromeamos con ese kit básico, pero ojo, porque verdaderamente es muy efectivo. Sí. Bueno, en Estados Unidos, ¿por qué estuviste poco tiempo? Estuve poco tiempo porque no solicité visado, con lo cual para la gente de Europa, sabéis que tenemos 3 meses sin visado, entonces estuve aproximadamente 2 meses y medio. También se me antojaba pues un poquito caro, ya sabes que de alguna forma yo viajo de una forma bastante modesta, normalmente sin pagar un alojamiento o un lugar para dormir, sino que iba preguntando a la gente
pues por un lugarcito donde poner mi tienda de campaña o haciendo pues acampada libre. Uh-huh. Y Estados Unidos dices que era muy caro por comer, porque acampar, entiendo que acampabas por ahí sin problemas, ¿o era problemático también? Bueno, en Estados Unidos no era problemático porque al final hay mucho espacio libre, sin edificar, una densidad de población importante, con lo cual era más o menos fácil encontrar pues algún lugar tranquilo, un poco escondido ya cuando caía el sol, ¿no? Pero sí, quizás era más caro un poco pues el tema de comer, y obviamente el ir puntualmente a un hospedaje era mucho más caro que por ejemplo en Latinoamérica, ¿no? Y el hecho de comer igual, sí, era un poquito más caro que Latinoamérica. Pero lo de comer, entiendo que no ibas a restaurantes de estrella Michelin y que irías de supermercado, ¿no? Sí, normalmente yo siempre cargo una cocina multicombustible que funciona con gasolina o con otros derivados de petróleo, y sí, claro, normalmente yo me cocino prácticamente la mayoría de días, sí. O sea que entonces la diferencia de precio incluso en el propio supermercado entre Estados Unidos y México era enorme. Pues era considerable, sí, era considerable, sí, era bastante, sí. En México cuando te haces un poco al país es muy económico, por lo menos en ese entonces, en 2014, era muy económico, sí. Uh-huh. Y luego en cada país ibas haciéndote visitas a los sitios top, no sé, en los parques nacionales de Estados Unidos, México, no sé, las pirámides. Sí, obviamente hay... por mi tipo de viaje, los mayores recuerdos, no te mentiría que los marca la gente, ¿no? Sí. Sobre todo la gente que al final tiene esa empatía con la bicicleta al verte y que de alguna forma acaba conociéndote, preguntándote y invitándote a veces a su casa incluso, y bueno, llegas al comedor de muchas casas y verdaderamente eso es lo que marca este tipo de viaje. Pero obviamente hay lugares naturales que no puedes despreciar, o culturales, y sí, por ejemplo en Estados Unidos lo poco que estuve, obviamente los parques naturales fueron una maravilla, disfruté como un enano, sobre todo a mí que me gusta la montaña, en Yosemite y algunos parques como la Sequoia o el Death Valley, y luego en México también, en cuanto tenía ocasión y pasaba más o menos cerca, intentaba visitar pues cosas imperdibles, ¿no? Como bien. ¿Y eso? ¿Qué hacías con la bici cuando querías irte a hacer una ruta de trekking, por ejemplo, si te gustaba la montaña? Pues mira, en muchas ocasiones utilizamos unas redes de hospedaje altruista, ¿no? Que hay en internet, hay una que es para viajeros de bicicleta, que es Warm Showers, y la verdad que funciona muy bien en muchas partes del mundo. Y es gente que de forma altruista, sin ningún tipo de negocio a cambio, hospeda a viajeros en su casa. Cada uno lo que puede, a lo mejor ofrece el sofá y una ducha o una pequeña habitación y una noche o dos, pero eso te permite también llegar a una población o una ciudad un poquito más grande y eso, dejar la bicicleta de forma segura. Y si no, pues puntualmente podía ser, yo creo, pues en la casa de los guardas de un parque o pidiéndolo en un restaurante, ¿por qué no? A veces siempre pidiendo algún lugarcito, no resulta difícil que te cuiden la bicicleta. Ya que al principio da un poco corte, ¿no? Estar pidiendo esos favores, pero luego ya te hiciste un máster en eso, ¿no? Sí, aunque también es cierto que a veces, no lo ves claro, no tienes ese feeling y simplemente, omites ciertos lugares por eso, porque no es fácil a lo mejor dejar la bicicleta. Así que es verdad que yendo solo, pues tienes ese hándicap también puntualmente, ¿no? Uh-huh. Y entonces elegiste América, por lo que comentas de que lo más importante es el contacto con la gente, por el tema del idioma, poderte relacionar más fácil. Pues sí, y porque, pues esa semillita que nació en Diego Ballesteros, como te comentaba algo antes, pues luego siguió con otros viajeros, ¿no? Que yo pues leía o seguía, como Salva Rodríguez o Álvaro Neil, el biciclón. Algunos de ellos los conocí posteriormente en mi periplo. Y entonces hablaban también de Latinoamérica, que pues aparte de este idioma que nos hermana, pues tenía esa curiosidad por conocer, ¿no? Y eso fue lo que me llevó hacia esas tierras. Y de esos países que recorriste, ¿cuál te pareció el más ciclable? Esa es buena pregunta. ¿O ninguno?
Sí, verdaderamente Latinoamérica destacaría eso por su gente y sin duda volvería a muchos de sus países. Pero a la vez tengo que decirte, claro, el mundo no está hecho para la bicicleta. O sea, eh, aunque estemos ahora, estamos en Europa y hablamos eso desde España y sepamos que está mejorando en infraestructura y los países europeos cuentan con mucha infraestructura para el ciclista. Lo cierto es que en buenas partes del mundo el mundo no está hecho para la bici, desgraciadamente. Eso no quiere decir que no se pueda pedalear por él. Así que es difícil escoger en Latinoamérica un país. Quizás me tendría que ir, bueno, pues alguno que tenga la mejor infraestructura, tipo Chile a lo mejor, porque tiene arcén en muchas ocasiones, porque verdaderamente el tráfico sería el mayor problema o el mayor peligro, ¿no? Que mucha gente piensa a veces en la inseguridad de esos países, porque por desgracia tienen mala fama, ¿no? Por las noticias y por todo lo que se escucha. Pero si hay algún peligro, o si hay uno solo real, o uno que sea real para el ciclista, es el tráfico, desde luego. Sí, porque habrá camiones en carreteras sin arcén y encima con piedras por asfalto, ¿no? Que será un peligro, ¿no? Eso sí. Sí, ciertamente lo peor de Latinoamérica, por destacar algo, desgraciadamente, sí, es esa convivencia con los vehículos. Pero de alguna forma, en muchas ocasiones y en muchos países se puede encontrar rutas bastante secundarias. Porque tú, a pesar de ir con mountain bike, con ese peso que llevas, procurabas ir por carretera, porque si no supongo que ir por caminos con ese peso será terrible, ¿no? 75 kilos o así que pesabas, ¿no? Sí. Exacto. Sí, lo era a veces y a veces tampoco quedaba más remedio porque las rutas, bueno, pues dejaban de tener pavimento en algún momento o porque el atractivo de las rutas merecía la pena meterse por algún camino y sí que es verdad que cuando uno no tiene una fecha de fin, a mí lo que me marcaba eran los visados un poco de cada país o el tiempo que tiene uno como turista. Y entonces, bueno, al final puedes adecuar los kilómetros diarios a la condición de la ruta y de tu cuerpo, ¿no? Porque tú no tenías un número de kilómetros al día, supongo que te levantarías, pedaleabas todo el día en general, o ¿cómo era tu día a día normalmente? Sí, muchos días. También tengo que puntualizar que muchos días no pedaleaba porque estaba con gente, porque me hospedaba en alguna casa y a lo mejor me quedaba 3 días con una familia. Vale, que esto no era una carrera por llegar abajo del todo, tú simplemente como surgiera. Al contrario, verdaderamente mi viaje muchas veces estaba pues con esas familias, ¿no? Yo siempre digo que no hay mejor forma de conocer un país que en el comedor de una casa, ¿no? Y cuando a uno le brindan esa oportunidad, hombre, pues es algo mágico porque es algo que incluso un turista adinerado nunca podría pagar, porque has llegado ahí de una forma espontánea y la voluntad de esa gente de mostrarte su cultura y de compartir contigo sus hábitos es una maravilla. Entonces, cuando pedaleaba, sí que pasas muchas horas al día, aunque hagas muchas paradas, porque bueno, me gusta la fotografía y al final paras a charlar con alguien, entonces es fácil, puedes estar 8 horas sobre la bici o más a veces, ¿no? Y en Latinoamérica pues había etapas, pues hice muchas etapas de incluso más de 100 kilómetros o muchos días de menos, 60, 70, y creo que con el tiempo he ido haciendo cada vez casi menos kilómetros, ¿eh? No me preguntes por qué, quizás es la forma de disfrutar va cambiando, pero creo que he ido haciendo menos. Menos y más mirando hacia los lados con la bici, ¿o qué? Exacto, quizás más disfrutando, más centrándome en el paisaje, en disfrutar y menos en esa parte deportiva, aunque siempre, esto es algo personal, depende de cada uno, pero siempre se disfruta de algún día de reto deportivo, no sé cómo decirlo. Ya, sí, a subir un puerto, lo que sea, ¿no? Siempre. Hombre, si tú que has hecho carreras de montaña y eso, tendrás ahí esa emoción también, ¿no? Claro, efectivamente. Y te he visto en muchas fotos sin casco ni nada. ¿En estos países no es obligatorio o no? ¿Tú no te lo ponías o cómo hacías con eso? No es obligatorio. Sí, es un poco. Yo sé que es un tema controvertido. Obviamente, ahora que voy por España, desde hace un tiempo lo llevo bastante más. También por el hecho de estar pedaleando las últimas semanas por España y estar ahora cerca de aquí. Y bueno, en Europa lo he usado más estos últimos tiempos. Pero en Latinoamérica es verdad que muchas veces o iba por rutas bastante secundarias
o que al final pasa uno tantas horas sobre la bicicleta que, bueno, pues es verdad que me costaba un poco más, ¿no? Esa convivencia con el casco. Es algo controvertido porque es verdad que, por ejemplo, nosotros llevamos elementos, digamos, para ser muy visibles, elementos de seguridad como el retrovisor, que siempre lo recomendaría totalmente. No sabría ir sin retrovisor por ningún tipo de vía. Pero obviamente no dejaría de recomendar usar el casco, desde luego, ¿no? Y cada vez lo uso más. Entonces, todo lo que sume, bienvenido sea. Pues sí. ¿Y con el sol cómo hacías? Porque esos solámenes que te pegarían día tras día, ¿te echabas cremas, camisetas de manga larga o no te molestaba? Sí, bueno, es que precisamente en muchas ocasiones llevaba sombrero. Por eso no llevaba casco, porque llevaba un sombrero. Y bueno, pues luego protección, o a veces manga larga también por el tema de los mosquitos, a veces en zonas tropicales. Pero sí, una manga larga, blanca, iba bien también en zonas donde el calor era duro. Y sí, combinando esas cosas, sí. Bajaste, como decíamos, por toda la costa, así del Pacífico, pero hubo un momento que te metiste muy hacia Argentina, Uruguay, que esa salida que hiciste hacia ahí, ¿qué fue? ¿Para ver Iguazú o alguna cosa más o qué? Bueno, en varios países fui como serpenteando, sí, y dejándome llevar y bueno, pues intentando recorrer diferentes partes que en cada momento me suscitarán interés, ¿no? Entonces, sí, fui adaptando mi ruta a lo que iba descubriendo, charlando a veces con la gente local y así es. Y en Atacama, supongo que pasarías por Atacama a sus 4.500, 5.000 metros, ¿eso cómo lo llevaste? ¿O no pasaste por Atacama? Sí, pasé y pasé por zonas de la puna andina, que es como se llama, zonas de altura, altiplanos y eso, pasos de 5.000 metros a veces. El tema de la altura lo llevé bien, pero porque, bueno, pues desde Colombia, normalmente la gente, o desde Ecuador más o menos, pues la gente que viajamos en bici, normalmente la mayoría de nosotros pedaleamos sobre los Andes. Y es normal estar a bastante altura durante muchos meses, ¿no? Más de 2.500 metros, entre 2.500, 4.000, durante muchos meses. Entonces hay una adaptación importante y muy progresiva a la altura. Con lo cual, a ver, obviamente... No tuviste impacto, ¿no? Entonces en Atacama tan potente, claro, entonces... No, porque el cuerpo se va adaptando muy progresivamente. Obviamente cuando estás a 5.000 metros pedaleando, haciendo un esfuerzo, ahí se nota porque pues hay menos oxígeno y es obvio, ¿no? Pero no algo como, bueno, pues que te dé un malestar o un dolor de cabeza, no. La verdad que lo disfruté incluso. Y luego después, esta carretera que baja hasta Ushuaia, ¿bajaste? ¿Cuál fue tu final ahí? Bueno, bajé hasta Ushuaia, pero luego volví a subir hacia otras zonas de Argentina y estuve recorriendo otras zonas de Argentina. Pero sí, en la Patagonia el extremo sur lo puso Ushuaia, sí. ¿Y es tan terrible con el viento esa zona? Pues hay una parte de la Patagonia argentina que sí lo es. De hecho yo, bueno, pues siempre era un poco escéptico porque escuchaba esas historias, lo mismo, y me preguntaba lo mismo que me has preguntado tú. Y, ostras, hasta que me acuerdo en un momento de pasar de Chile a Argentina, en una zona de Patagonia, y sentir cómo me tiraba literalmente el viento, y que tenía que agarrar con todas mis fuerzas la bicicleta. Y estamos hablando de vientos que en la Patagonia Argentina vuelcan minibuses, no es una broma, en verano es muy duro. Pero eso en bicicleta es imposible circular, ¿no? Bueno, de hecho, recuerdo ya con mi pareja Judith, que la coincidimos en Argentina. De hecho, una de las primeras etapas que compartí con ella fue entrando a la población del Chaltén, en Argentina, y recuerdo que el viento era tan fuerte que decidimos empezar a pedalear de noche, de madrugada, porque aminora un poquito. Y aminora un poquito es que se queda a 50 kilómetros por hora. Exacto. Literalmente. Y bueno, creo que empezamos a pedalear a las 3 de la madrugada y aún así, en 7 horas de pedalear contra el viento, tan solo conseguimos recorrer 28 kilómetros. En 7 horas pedaleando a full contra el viento. Muy duro. Y sí, es así. Es difícil. Pero siempre al va final en la misma dirección el viento.
O sea, al final hicimos autostop ese día porque era literalmente imposible llegar al final, ¿eh? Pero ¿siempre va en la misma dirección el viento? O sea, ¿que es mejor bajar en bici o subir? ¿Hay alguna dirección recomendada? Sí, más o menos, porque luego la carretera es caprichosa, ya sabes, nunca va exactamente hacia una dirección, pero sí, digamos que el viento viene de oeste, viene de la cordillera, digamos, en el límite geográfico entre Chile y Argentina, digamos que vendría desde el Pacífico hacia el Atlántico, y entonces cuando entra en Argentina es cuando toma velocidad ese viento, entonces siempre viene de oeste, entonces va como hacia el este, sí. Pero bueno, en un momento dado te puede agarrar en contra y fastidiarte. O sea, ¿es mejor bajar o subir el país? Si va uno, sí. Normalmente si viene uno de Chile hacia Argentina, normalmente sí. Parece que va un poquito mejor bajar, ir hacia el sur, efectivamente. Bueno, no está mal como consejo. ¿Y qué sitios naturales te llamaron especialmente la atención como muy, muy top en ese viaje? Bueno, sin duda, a ver, por ejemplo, la Patagonia me marcó y es que pasé 2 veranos enteros, porque pasé uno el año que bajaba hacia Ushuaia, que ya llegué prácticamente en el invierno austral, en mayo, y después estuve recorriendo todo ese año hasta el norte de Argentina y norte de Chile de nuevo, y decidí volar de nuevo al verano de la Patagonia a disfrutar toda esa zona y hacerlo a la inversa, de sur a norte. Y esa es una zona del planeta, yo creo, pues muy interesante porque desde bosques espectaculares de lengas, que es el roble autóctono de allí, hasta glaciares que puedes ver continuamente. Bueno, es algo majestuoso. Y supongo que con poca gente, o sea, no hay mucho vida, ciudades o sí. Hay zonas más remotas que otras, pero son zonas del planeta que, claro, en el verano es donde se concentra, digamos, el turismo, porque en el resto del año se hace difícil, con lo cual, bueno, cada vez hay más gente, ¿no?, visitando esas zonas. Y de hecho en bicicleta, bueno, pues está siendo cada vez más común pedalear la famosa carretera austral en Chile o otras zonas de la Patagonia argentina o de Chile. Y si tú tuvieras que decir, venga, un viaje de 20 días en bicicleta, o de cuántos días dirías, en Patagonia tienes que estar mínimo tantos días para que merezca la pena, ¿de cuánto sería? Sí, mínimo yo creo que 3 semanas, mínimo unas 3 semanas, 2, 3, es que 2 sería muy justo, ¿no? Porque al final si venimos, por ejemplo, desde España, que tenemos vuelos y bueno, pues tenemos conectar algún vuelo para llegar también a la Patagonia, y yo iría hacia las 3 semanas, como algo interesante ya para poder disfrutar de esa zona. De ahí, a partir de ahí, ¿no? Si tenemos un mes, mejor aún. Claro, no, a partir de ahí como si quieres estar 6 meses, ¿no? Obviamente. Bien. Y allí supongo, durante todo el viaje te has ido encontrando con muchos viajeros, no solo españoles, entiendo que de multitud de nacionalidades. ¿Hay alguna que predomine más como ciclistas? Sí, seguramente sí. Hombre, cada vez somos más de España, por suerte, pero creo que países como Francia, Alemania, Suiza, bueno, en lo que es Europa, pues nos llevan bastante ventaja. Sobre todo Francia, por ejemplo, ya es algo a nivel cultural, ¿no? En cuestión de viajes y de montaña, pues sí que van un pasito por delante y se ve muchos más. Y eso, diría que Francia, Alemania y Suiza, sobre todo, es lo que más probablemente se ve viajando por muchas partes del mundo, ¿no? Guau, fíjate. ¿Y españoles, por decir un número, que te encontraste con 20? No, hay un porcentaje interesante y cada vez hay más, ¿no? Y de más regiones diferentes, ¿no? Que a veces, bueno, parece que, pues... Sí, suelen ser vascos y catalanes, ¿no? Los que más se ven, ¿no? ¿O qué? O de Madrid también, sí, pues suele ser... Aunque bueno, yo tengo, mira, unos buenos amigos de Málaga que conocí ahí en Patagonia también, por ejemplo. Entonces, bueno, cada vez yo creo que hay de más regiones, ¿no? Sin duda, pero sí que es verdad que vascos, catalanes y de Madrid, por añadir, yo creo que sí. Y yo tengo curiosidad por saber cómo sería para ti un fin de semana entero sentado en un sofá viendo la tele. Ostras, pues... ¿Tortura total o qué?
Sí, es difícil. ¿Eh? Sí que es verdad que viajando incluso, a ver, pues he consumido alguna serie puntualmente, alguna cosa, porque sí, yo cargo mi ordenador siempre, mi computador portátil, porque bueno, ha sido mi herramienta de trabajo y he visto alguna cosa, pero claro, pasarme un fin de semana es difícil. Puede ser en algo deportivo, viendo algo deportivo, porque me gusta ver deporte, cuando puedo, pero bueno. ¿Hiciste alguna media de gasto diario en ese viaje que tenías? De gasto diario, no. Pero mensual sí que te diría que iba entre 300 euros aproximadamente, 300, 400, depende del país. Que Pero como suele sobre los decir mucha gente, eso es menos de lo que te gastas en vivir en Barcelona o Madrid al mes, seguro. No, desde luego, claro. Y te digo que, bueno, pues puntualmente dándome algún lujo de, bueno, pues de ir un día, yo qué sé, a comer a un restaurante o tomarme una cerveza, o así decirlo, o ir a un hospedaje, ¿no? Pero normalmente de una forma bastante modesta, ¿eh? También contando dentro de eso que, pues a veces hay que pagar un transporte porque hay que agarrar un ferry o puntualmente un avión, etcétera, ¿no? Uh-huh. ¿Y de tecnología qué te llevabas? Bueno, pues siempre he llevado, pues me ha gustado la fotografía, he ido cambiando de cámara, pero siempre he llevado alguna cámara de fotos porque, bueno, es como hobby, siempre he sido aficionado a la fotografía y normalmente también alguna cámara de acción tipo GoPro, ¿no? Entonces, pues a raíz de eso, pues iba poniendo contenido en las redes, al principio en Facebook, luego en Instagram, cuando fue proliferando más y bueno, ahora incluso en alguna otra plataforma, ¿no? Pero ¿te llevas una cámara grande, una reflex con objetivo grande? ¿Es la que te llevas? Sí. Exacto. Llevaba una reflex y ahora, bueno, pues llevo una Sony y llevo solo un objetivo. En algún momento he llevado más de uno, pero sí. Uh-huh. ¿Y había sitios donde te planteabas no sacar nada de tecnología porque te diese un poco de respeto? Sí, efectivamente. Al final es verdad que no por seguridad, pero de alguna forma... Sí, por no parecer, bueno, el ricachón, digamos, mi ¿no? apariencia era bastante modesta, sobre todo en algunos sitios. Bueno, no es que pase nada, porque verdaderamente los problemas de seguridad verdaderamente son mucho más concretos de lo que tendemos a imaginar por las noticias y tal. Pero obviamente es verdad que no es lo mismo ir por una ciclovía en Dinamarca que ir por El Salvador en bici, ¿no? Todo el mundo estará de acuerdo, ¿no? Entonces, el estado de alerta que tienes en algunos sitios es un poco mayor. Y yo creo que puede ayudar el ir, bueno, bajo mi punto de vista, con un aspecto modesto, ¿no? Yo iba pues con una camisa pues así medio estropeada, un aspecto, pues la bici afeada un poquito, de hecho aquella bici pues la tenía pintada con spray, así como alguna bolsa de basura, y bueno, ese aspecto modesto también, bueno, me fue bien ir así, y verdaderamente en sitios también muy humildes, pues a veces no, pues desentona a lo mejor sacar una cámara o por lo que sean, ¿no? Uh-huh. ¿Y hubo algún país en el que sí que dices, buah, esto aquí no hace falta estar alerta de ninguna forma? ¿O algunas zonas concretas de algunos países? Sí, sí que hay... verdaderamente los problemas de seguridad suelen ser más en ciudades grandes y poblaciones grandes, ¿no? Obviando eso, bueno, pues uno en los pueblitos chicos suele estar bastante más relajado, en la mayoría de países. Pero es verdad que cuando uno se acerca pues a algunos países de Sudamérica, quizás México y Centroamérica, a veces invitaban a tener un estado de alerta mayor. En cambio ya pues otros países ya los andinos, Perú, Bolivia o incluso ya sobre todo pues Chile, Argentina, que son como países más europeos, pues normalmente quitando las ciudades más grandes, obviamente, o las capitales, pues podías estar un poco más tranquilo, más relajado. Luego, cuando terminas este viaje, ¿se terminó por alguna razón? No, realmente ha sido todo seguido. Realmente abandono América en un momento dado, pero porque deseo seguir conociendo otros lugares del planeta y porque, bueno, verdaderamente ya llevaba 5 años en América, pero yo desde Brasil agarro un vuelo a Portugal y sigo pedaleando. Pero en Brasil, por lo menos, en el mapa que tienes, no entraste apenas, ¿no? No, entré poquito porque, bueno, ahí también es que es verdad que yo ya había conocido a Judith, que es mi actual pareja,
ella se había vuelto para trabajar, porque normalmente ella trabaja pues unos meses al año y el resto ha estado viajando conmigo. Y bueno, pues ya como pues habíamos cuadrado para que cuando ella acabara de trabajar, pues retomara el viaje conmigo. Y pues eso, yo puse un poco fin a esa aventura por América y seguí pedaleando un poquito por Portugal y España hasta que ella acabara de trabajar. ¿Y tus proyectos siguientes? Pues de ahí ya con Judith nos fuimos para Asia. Y empezamos por Oriente Próximo. Empezamos por la zona de Emiratos Árabes y Omán, en Omán que estuvimos prácticamente 2 meses y disfrutamos mucho de esa zona. Y luego posteriormente cruzamos a Irán. El problema fue que había un invitado que no conocíamos, que fue el COVID, que estalló cuando justo estábamos en Irán y bueno, pues al final tuvimos que abandonar esa zona del planeta. Claro, además justo fue en los inicios que España estaba vista casi como el foco total, ¿no?, del COVID, ¿no? ¿Os mirarían hasta raro o no? Bueno, es que en Irán hubo problemas antes de que estallara en España, ¿no? Entonces, por la idiosincrasia de Irán tampoco trascendía bien la información, pero sí que todos los países adyacentes cerraron las fronteras con él y nos vimos atrapados allí. Entonces, en un momento dado pudimos salir a Azerbaiyán, que era el único país que quedaba con la frontera abierta con Irán, y pudimos pedalear un poquito por Azerbaiyán, pero ya se complicó todo sobremanera y decidimos tomar un vuelo a España. Y luego fue a los pocos días de llegar a España cuando aquí empezó todo también. Bueno, y ahora tú has venido a España también porque vas a estar, yo creo que contando tus viajes en las jornadas y a ti de los grandes viajes, ¿no? Así es, tengo el placer de que me hayan invitado. Voy a estar el 10 de junio en las jornadas de Barcelona, que además cumplen 10 años este año y nada, pues un honor estar ahí charlando un poquito. Yo creo que esos sitios son un poco peligro, ¿no?, para todo el que va. Bueno, ojalá que también, bueno, yo creo que el que va es porque tiene ciertas inquietudes, ¿no? Y que seguramente tiene la motivación o la ha tenido de hacer algún viaje de algún tipo y bueno, pues siempre es interesante, ¿no? Tú vas a estar el día 10 en Barcelona, dices. ¿Tienes hora o no sabes exactamente? Así es, a las 7 de la tarde. Voy a cerrar la jornada del sábado, el día grande de las jornadas, y voy a tener el honor de cerrar las jornadas con mi charla a las 7 de la tarde, el día 10 de junio. ¿Se retransmiten también en Internet? Sí, la organización vende pues un ticket de streaming y las graba profesionalmente y las emite desde su página web. Sí. Creo que el coste de 4 euros, creo, es interesante también para el que no pueda ir. Bueno, ¿y tus proyectos de cara a 2024 tienes algo en mente? Siempre tengo. Porque lo del sofá creo que no. ¿Eh? Lo del sofá no. No, el sofá no está en planes, desde luego, no paro quieto. Bueno, ahora desgraciadamente, pues el tema de salud, de la enfermedad, pues no lo hemos comentado, pero cuando volví de la pandemia, pues me detectaron un tumor en el colon y desgraciadamente aún estoy, pues acabándome de recuperar de esta larga enfermedad del cáncer, que bueno, pues tengo ahí un pequeño tratamiento de quimioterapia, por eso estoy ahora cerca de España y bueno, cada 15 días tengo que estar pues cerca de un hospital aquí en el norte de Cataluña, pero bueno, el resto de días estoy viajando en bicicleta. No esperaba menos. Bueno, Dani, la verdad es que ha sido un placer hablar contigo y que nos contases tus aventuras por el mundo, que siempre son motivadoras, y sobre todo tu positividad siempre, ¿no? Que después de todas las historias que te han pasado, bueno, siempre ves el vaso lleno hasta arriba, ¿no? Bueno, así es, no sé, he tenido esa fortuna, digamos, de tomármelo así, de alguna forma. Pues uno, no es que sea una virtud, sino que me he adaptado de esta forma a estas circunstancias que tiene la vida misma, ¿no? A veces en el viaje en bicicleta puedes tener un pinchazo y bueno, pues estos son también cositas que a veces hay que reparar y ya está, y hay que tomárselo de la mejor manera. Pues lo dicho, Dani, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros y hasta otra. Nada, un placer muy grande, Paco. Automovilista. El claxon está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar. Ciclista.
No sueltes nunca las manos del manillar. No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com. Y a todos los demás, solo esperamos que Dani Q os haya puesto una sonrisa en la cara con sus ganas de disfrutar de la vida y nosotros nos despedimos hasta el siguiente programa.